El primer día de clases siempre traía consigo una mezcla de ansiedad y expectativa, pero para Leo era simplemente otro escenario para brillar. Alto, carismático y con una sonrisa que desarmaba hasta a los profesores más estrictos, Leo era de esos chicos que parecía tenerlo todo: popularidad, amigos por doquier y un talento innato para meterse en problemas y salir de ellos con elegancia. Ese semestre, la universidad estaba particularmente agitada. Una nueva alumna había llegado a la Facultad de Comunicación, Emma Reyes. Su belleza no era del tipo ruidoso, sino el que imponía respeto. Ojos que hablaban por sí solos, una presencia tranquila y una actitud que parecía blindada contra cualquier tipo de coqueteo superficial. En menos de una semana ya se hablaba de ella en todos los pasillos. La chica más bonita de la universidad, decían algunos. La más inalcanzable, murmuraban otros. Leo la vio por primera vez en la biblioteca. Ella estaba absorta leyendo, sin maquillaje, con una trenza floja y unos lentes que apenas lograban ocultar su concentración. A su lado, una carpeta de diseño llena de bocetos que demostraban que su talento no era solo físico. Leo se acercó por impulso, pero al ver que ella ni siquiera notaba su presencia, se detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no lo miraba con fascinación, y eso lo intrigó. Esa misma noche, en una reunión informal con sus amigos, Leo mencionó a Emma. ¿Ya viste a la nueva?, preguntó Tomás, su mejor amigo, mientras giraba una botella de cerveza en la mano. Está en otra liga, bro. Totalmente, respondió Leo sin pensarlo mucho. Pero no hay liga que yo no pueda alcanzar. Las risas no tardaron en llenar la sala. ¿En serio crees que podrías conquistarla?, soltó Sofía, cruzando los brazos con una mezcla de incredulidad y diversión. Leo se encogió de hombros con esa arrogancia encantadora que lo caracterizaba. Solo digo que no hay reto imposible. Entonces hagamos esto interesante, dijo Tomás, alzando una ceja. Te doy un mes. Si consigues que Emma salga contigo, pagamos la cena donde quieras. Pero si fallas, tú pagas una semana de cafés para todo el grupo. Las risas se transformaron en exclamaciones de aprobación. Leo dudó un segundo, pero luego aceptó con una sonrisa confiada. Trato hecho. Al día siguiente comenzó lo que él llamó Operación Emma. Durante la primera semana, Leo intentó acercarse con gestos simples. Le sostenía la puerta, dejaba libros sobre su escritorio por error, y hasta fingió necesitar ayuda con una tarea que claramente dominaba. Pero Emma no se dejaba impresionar. Su trato era educado pero distante. Era evidente que no tenía interés en ser parte del circo social de la universidad. Leo, acostumbrado a conquistas inmediatas, comenzó a frustrarse y también a sentirse más curioso. Lo que comenzó como una apuesta estaba despertando algo que no sabía que podía sentir. Se encontró a sí mismo prestando atención a sus intereses, descubriendo que le gustaban los mismos autores, que tenía una sensibilidad artística inesperada y que hablaba de cine con una pasión que lo dejaba sin palabras. En una clase de edición, el destino jugó su carta más fuerte. La profesora anunció un proyecto en duplas, y por azares del listado, Emma y Leo fueron emparejados. Los murmullos no se hicieron esperar. Todos sabían que eso era dinamita pura. Ella, al recibir la noticia, solo dijo un «está bien», con frialdad, pero aceptó. «Espero que sepas trabajar en equipo». Fue lo único que le dijo mientras salían del salón. Leo sonrió, intentando sonar relajado. «Mejor de lo que imaginas». No lo sabía aún, pero esa frase marcaría el comienzo de algo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar.
La primera reunión para trabajar en el proyecto fue en la biblioteca, un espacio neutro, donde Emma se sentía segura. Leo llegó con unos minutos de retraso, como de costumbre, con una sonrisa en los labios y una carpeta bajo el brazo que no había abierto en todo el día. ¿Ya empezaste sin mí?, preguntó al verla concentrada frente a la pantalla. Es un trabajo en dúo, no un monólogo, respondió ella sin levantar la vista. Leo soltó una risa baja y se sentó a su lado. Aunque su tono era serio, no había desprecio en sus palabras, solo un muro firme que protegía su espacio. Durante las primeras horas de trabajo, Leo intentó mantener la fachada de tipo relajado, pero pronto se dio cuenta de que necesitaba tomarse el proyecto en serio. Emma no toleraba mediocridades. Su nivel de exigencia, su atención al detalle y su capacidad de análisis lo descolocaban. No solo era bonita, era brillante. Tu idea de hacer un falso documental sobre la vida universitaria está bien, pero le falta una voz, le dijo ella después de revisar el primer borrador. ¿Una voz?, repitió Leo confundido. Sí, algo que lo haga distinto. Todos pueden grabar cosas con una cámara, pero no todos pueden contar una historia que diga algo de verdad, explicó sin arrogancia, con una claridad que lo dejó mudo. Por primera vez en mucho tiempo, Leo se sintió desafiado de verdad, no por conquistarla, sino por estar a su altura, y esa noche, al llegar a casa, en vez de salir con sus amigos, se encerró en su cuarto y se puso a escribir. Horas después, le envió un mensaje a Emma con un nuevo guión, más personal, más crudo, más real. Al día siguiente, cuando ella lo leyó, solo levantó la vista y dijo: «Esto está mucho mejor». Fue el primer elogio que recibió de ella, y aunque fue mínimo, Leo lo sintió como un premio mayor que cualquier otra conquista. Superficial. A partir de entonces, las reuniones se volvieron más frecuentes. Emma seguía siendo reservada, pero ya no tan distante. A veces esbozaba una sonrisa cuando Leo decía alguna tontería, y en otras ocasiones lo corregía sin piedad cuando intentaba improvisar demasiado. Con el paso de los días, Leo empezó a notar detalles que antes no veía. La forma en que Emma fruncía el ceño cuando algo no le convencía, cómo se mordía el labio inferior mientras pensaba, y cómo su voz se volvía más suave cuando hablaba de cine latinoamericano. Descubrió que le gustaba caminar sola escuchando música clásica, que había vivido un año en Madrid por una beca de arte y que tenía un gato llamado Kafka, al que extrañaba porque había quedado con su abuela. Leo escuchaba todo con una atención que ni él mismo se reconocía. Ya no pensaba en la apuesta, había olvidado las risas de sus amigos, las condiciones del trato y hasta el deseo de impresionar. Solo quería conocerla más. Una tarde, después de una larga jornada de grabaciones, Emma lo invitó a tomar algo en una pequeña cafetería cerca del campus. Era un lugar escondido, con luces cálidas y olor a café tostado. ¿Sabes por qué elegí esta universidad?, preguntó ella, mientras removía su capuchino. Leo negó con la cabeza, curioso. Porque estaba harta de que me vieran solo por fueron. En mi ciudad todos me decían que era bonita, pero nadie hablaba conmigo de verdad. Aquí pensé que podría empezar de nuevo. Leo la miró en silencio. Era la primera vez que Emma abría una grieta en su armadura, y él no supo qué decir. «¿Y tú? ¿Por qué estás aquí?», preguntó de pronto. Leo sonrió con ironía. «Para ser honesto, no lo sé. Tal vez para encontrar algo que me haga sentir que no estoy solo rodeado de gente que siempre espera que yo sea el mismo». Emma lo observó con atención. «Eso no me lo esperaba». Él se encogió de hombros. «Yo tampoco». La conversación fue tan natural que cuando salieron de la cafetería, el sol ya había bajado y el frío de la noche los envolvía sin que lo notaran. «Gracias por venir».
dijo ella antes de despedirse. Me gustó hablar así. A mí también, respondió Leo sintiendo que algo había cambiado dentro de él. Esa noche, al llegar a casa, su celular vibró. Era un mensaje de Tomás. Ya va casi la mitad del mes, bro. ¿Cómo va el juego? Leo se quedó mirando la pantalla con un nudo en el estómago. No había contado nada a sus amigos, ni los avances, ni los encuentros, ni lo que empezaba a sentir, porque algo dentro de él sabía que ya no era un juego, pero no respondió. Guardó el teléfono, se tumbó en la cama y se quedó pensando en la voz de Emma, en su risa tímida, en su mirada cuando hablaba de lo que amaba. Y entonces lo supo. Estaba metido hasta el fondo. El proyecto finalizó 2 semanas después de su primer encuentro en la biblioteca. Fue un éxito. La profesora los felicitó por la originalidad del enfoque y la profundidad emocional del resultado. Incluso algunos alumnos se acercaron después de la presentación para preguntar si pensaban publicarlo en alguna plataforma. Emma, aunque acostumbrada a mantener la compostura, no pudo evitar sonreír de orgullo. Leo, por su parte, solo podía pensar en lo feliz que se sentía al verla así. Esa noche, en una pequeña celebración improvisada entre algunos compañeros, Leo la observaba desde lejos. Emma reía con una amiga, relajada, sin notar que él no quitaba los ojos de ella. Pues, un momento ella se giró y lo miró como si pudiera sentir su atención. No dijo nada, solo sostuvo su mirada unos segundos y luego volvió a su conversación. Pero para Leo, ese cruce de miradas valía más que 1000 palabras. En algún punto de la noche, Tomás se acercó a él con una sonrisa cómplice. Entonces, ¿ya ganaste? Leo lo miró sin entender. La apuesta, bro. ¿O ya te olvidaste? Fue como un golpe seco al estómago. De repente todo volvió a él. La cena, las risas, la operación Emma. Y por primera vez en mucho tiempo, Leo sintió vergüenza. «No es lo que piensas», dijo bajando la voz. Tomás lo miró con escepticismo. «¿No me digas que te estás enamorando?» Leo no respondió. No hacía falta. «¿En serio, Leo?», insistió Tomás, cruzando los brazos. «Esto era solo una broma. ¿Ahora vas a tirar todo por la borda por una chica?» «No es cualquier chica», respondió Leo, firme. Tomás soltó una risa seca. «Pues más te vale decirle la verdad antes de que se entere por alguien más». Esa advertencia quedó retumbando en su cabeza toda la noche. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Emma seguía acercándose, poco a poco, con más confianza. A veces le mandaba mensajes por la noche con ideas para un nuevo cortometraje. Otras veces compartía canciones que le recordaban a escenas que habían grabado juntos. Incluso comenzaron a tener una especie de rutina. Se encontraban por casualidad entre clases, almorzaban en el jardín detrás del edificio de artes, caminaban juntos sin hablar demasiado. Solo estaban, y eso bastaba. Una tarde, Leo la acompañó a una galería de arte donde exponían obras de estudiantes. Emma parecía distinta ahí, caminaba con otra energía, observaba con los ojos brillantes cada pincelada, cada escultura. Se detenía a hablar con los artistas, preguntaba sobre sus procesos, sus dolores, sus motivos. Leo la admiraba en silencio. Nunca había conocido a alguien que pudiera ver belleza en lo que todos pasaban por alto. Al salir, se sentaron en una banca frente al río. La tarde estaba fresca, con un viento suave que jugaba con los cabellos de Emma. Ella estaba en silencio, mirando el agua. «¿En qué piensas?», preguntó Leo. Emma sonrió sin mirarlo. «En que nunca pensé que me sentiría tan bien en este lugar contigo». Leo sintió que el corazón le golpeaba el pecho con una fuerza que lo dejaba sin aire. Se giró hacia ella y por un instante pensó en confesarlo todo.
Decirle que lo que comenzó como una apuesta se había transformado en algo que no sabía cómo manejar, que había dejado de ser un juego desde la primera vez que la escuchó hablar de sus sueños. Pero no lo hizo. El miedo lo detuvo. El miedo de perderla, de decepcionarla, de verla alejarse sin mirar atrás. Y entonces solo dijo: «Yo tampoco lo esperaba, pero me alegra que estés aquí». Emma apoyó su cabeza en su hombro por un instante, y ese gesto simple, tan íntimo, lo hizo sentir más vulnerable que nunca. Lo que Leo no sabía era que la verdad comenzaba a escaparse por las grietas de su silencio. Una noche, mientras Emma trabajaba en la sala común del campus, escuchó una conversación entre dos compañeros que hablaban sin saber que ella estaba ahí. «¿Te enteraste de la apuesta de Leo?», dijo uno riendo. «¿La de la chica nueva? Sí, claro, todos lo saben. Dicen que ya casi gana. Solo falta que ella se le declare». Emma se congeló. El corazón se le detuvo por un segundo. «¿Una apuesta?», preguntó con la voz quebrada, interrumpiéndolos. Los chicos se giraron, sorprendidos al verla. «Emma, no sabíamos que estabas». «¿Es cierto?», insistió ella, con los ojos llenos de una mezcla de furia y dolor. Ellos se miraron, incómodos. Uno de ellos bajó la mirada. Fue al principio, nada serio. Solo una tontería de Leo. Pero creo que ya no importa. Emma no respondió. Se giró y salió de ahí sin decir una palabra más. Y esa noche, por primera vez desde que llegó a la universidad, Emma lloró. Emma no fue a la universidad al día siguiente. Tampoco respondió los mensajes de Leo. Él, inquieto, pasó toda la mañana con el celular en la mano, mirando la pantalla como si una notificación milagrosa fuera a devolverle la tranquilidad. «¿Estás bien? ¿Nos vemos después de clase?» Emma, silencio. La ansiedad le apretaba el pecho. Algo dentro de él sabía que algo andaba mal, pero aún no comprendía del todo qué había pasado. Fue recién por la tarde, cuando Tomás se le acercó, en el patio con el rostro serio, que todo se desplomó. «La cagaste, Leo», soltó sin rodeos. «¿De qué hablas?» Emma lo sabe. El mundo se detuvo por un segundo. ¿Qué sabe? Lo de la apuesta. Escuchó a Martín y a Diego anoche en la sala común. «Te lo dije, hermano. Ahora ve y arregla este desastre». Leo se quedó en silencio. Todo alrededor parecía lejano, como si no estuviera ahí realmente, como si lo viera desde afuera, viendo cómo todo lo que había construido con ella se desmoronaba por algo que él mismo permitió. Esa noche, Leo fue al edificio donde vivía Emma. Esperó, sentado en las escaleras, más de una hora, sin saber si ella aparecería. Finalmente la vio llegar a lo lejos, con auriculares puestos y una expresión de agotamiento. Ella se detuvo. Lo miró. No había dulzura en sus ojos, solo decepción. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Dijo con voz apagada, intentando pasar de largo: «Por favor, escúchame», suplicó Leo poniéndose frente a ella. Emma cruzó los brazos, conteniendo la rabia. «¿Qué quieres decirme, Leo? ¿Que fue un error? ¿Que no significaba nada?» «No», contestó con dolor evidente. «Quiero decirte que sí. Empezó como una tontería, una apuesta estúpida, pero todo cambió desde que te conocí, desde esa primera vez en la biblioteca». «No digas eso», lo interrumpió con los ojos vidriosos. «¿Sabes lo que más me duele? Que te creí. Pensé que eras distinto, que tal vez, esta vez alguien me veía por dentro». Leo bajó la mirada. No tenía argumentos, no tenía defensa. «No sé si me mentiste para ganar o si simplemente no supiste cómo parar a tiempo. Pero ya da igual. Lo que yo sentía era real, Leo. Lo tuyo». No sé qué fue. Emma giró y subió las escaleras sin mirar atrás, dejando a Leo solo bajo la lluvia fina que empezaba a caer.
Los días siguientes fueron un infierno para él. Emma dejó de ir a las clases compartidas, lo bloqueó en redes sociales, lo evitaba por completo. Para ella, Leo ya no existía. Él, por su parte, dejó de fingir que todo estaba bien. Iba a clases sin ganas, sin hablar con nadie. Su grupo de amigos ya no hacía bromas. Incluso Tomás evitaba el tema. Una noche, Leo volvió solo a la cafetería donde habían compartido su primer momento íntimo. Se sentó en la misma mesa, pidió el mismo café y miró por la ventana sin ver nada. Recordaba las risas, las miradas, el gesto de Emma cuando hablaba de lo que amaba. Y ahora todo eso se había convertido en dolor. Pero no quiso escapar de la culpa. No esta vez. Decidió que pedir perdón no sería suficiente, que no bastaba con palabras, que si quería demostrarle que lo que sentía era real, debía hacer algo más, algo verdadero. Tomó el viejo proyecto que habían hecho juntos para la clase y empezó a editarlo desde cero. Pasó noches sin dormir. Agregó escenas que nunca usaron, momentos que habían captado sin darse cuenta. Y le puso voz, una voz rota, honesta, sin defensas. Contaba todo, desde el principio, desde la estupidez de la apuesta, hasta el momento en que se dio cuenta de que se había enamorado sin remedio, pero no pedía perdón, no suplicaba, solo dejaba que la verdad hablara por él. Un compañero de la carrera, amigo cercano de Emma, accedió a ayudarlo. Se acercaba la muestra final de proyectos del semestre y Emma había confirmado asistencia. Sería su única oportunidad. La noche de la proyección, Leo se sentó al fondo del aula, con el corazón latiéndole en el cuello. Cuando las luces se apagaron y comenzó el video, todos guardaron silencio. Emma, en primera fila, frunció el ceño al verse en pantalla. Eran imágenes del rodaje. Sus sonrisas, sus gestos, su risa discreta. Luego la voz de Leo. Esto no es un proyecto para la clase, es una confesión. No tengo otra forma de decirte lo que siento. Empezó como un juego, una apuesta, y fui un idiota. Pero no sabía que iba a conocerte, que iba a escucharte hablar de tus sueños, que cada cosa que hicieras se me iba a quedar grabada. La pantalla se apagó. No hubo créditos, ni música, solo oscuridad. Cuando se encendieron las luces, Emma se levantó sin decir una palabra, cruzó la sala y salió sin mirar atrás. Leo no la siguió. Sabía que ya no podía hacer más. La decisión era solo de ella. Emma caminó sin rumbo esa noche. Las calles del campus estaban vacías, silenciosas, solo iluminadas por farolas que proyectaban su sombra en el asfalto mojado. No sabía hacia dónde iba, pero tampoco le importaba. Necesitaba pensar, respirar, sentir el aire frío en la cara para calmar lo que ardía dentro. El video la había desarmado. Cada palabra, cada imagen, cada silencio cuidadosamente elegido, le había llegado como un puñal lento. No esperaba sentir, en tanto. Creía que la herida ya estaba cerrada, pero no. Leo había logrado removerla, y ahora no sabía qué hacer con todo lo que sentía. Sí, estaba dolida. Sí, se sentía traicionada. Pero también sabía que lo que había visto no era un simple intento de limpiar su imagen. Era real. Era Leo, sin máscaras. Y eso, precisamente eso, era lo que más la descolocaba. Al día siguiente, Emma volvió a clases como si nada, o al menos lo intentó. Mantuvo la cabeza baja, evitó miradas y se concentró en su cuaderno como si fuera una armadura. Leo la vio entrar desde el fondo del aula. No se atrevió a acercarse. Sabía que cualquier movimiento precipitado solo haría más daño. Pero su corazón latía con fuerza al verla sentarse, al notar que seguía ahí. No se había ido. Eso, de alguna forma, era un pequeño milagro. Pasaron los días y Emma no volvió a hablarle, pero tampoco lo ignoró con la frialdad de antes.
Si se cruzaban en un pasillo, ella lo saludaba con un leve gesto de cabeza. Si compartían algún trabajo en grupo, lo escuchaba sin interrumpir. Ya no era odio, era distancia, una frontera que nadie sabía si era temporal o definitiva. Leo, por su parte, aceptó esa nueva realidad. Decidió no presionarla, no buscar respuestas, no forzar una conversación. La respetaría, pero no se rendiría. Sabía que no podía reparar el pasado, pero podía demostrar con actos, no con palabras, que había cambiado. Y así comenzó a transformarse. Empezó a tomarse en serio sus estudios. Se ofreció como asistente en un taller de cine documental. Pasó más tiempo en la biblioteca que en las reuniones sociales. Comenzó a trabajar en un nuevo cortometraje por su cuenta sobre las contradicciones de la identidad en la era digital. Nadie se lo pidió, pero lo hacía porque por fin entendía el valor de contar algo verdadero. Sus amigos notaron el cambio. Tomás, el primero, dejó de hacer chistes sobre Emma y la apuesta. Una tarde, incluso se le acercó y le dijo: «Oye, no pensé que hablaría en serio, pero te felicito, hermano. Hiciste lo correcto, aunque no hayas ganado nada». Leo lo miró y respondió sin dudar: «Gané más de lo que merezco. Haberla conocido ya fue suficiente». Un viernes por la tarde, mientras Emma editaba un video en una de las salas de la facultad, recibió un mensaje inesperado. «¿Tienes unos minutos? Estoy cerca. No es para hablar de lo nuestro, solo quiero mostrarte algo, solo si tú quieres». Era Leo. Emma dudó. Miró la pantalla durante varios segundos. Luego, casi sin pensar, respondió: «5 minutos. En la terraza del edificio A». Cuando llegó, él ya estaba ahí. Sostenía una cámara en las manos como si fuera una extensión de sí mismo. No dijo nada al principio, solo le mostró la pantalla. «¿Qué es esto?», preguntó Emma sin emoción en la voz. «Un nuevo corto», dijo él. «Lo estoy preparando para el concurso interuniversitario. Pero no te preocupes, no sales tú. Ni es sobre nosotros». Ella lo miró, desconfiada, pero aceptó ver. En la pantalla se proyectaron imágenes de estudiantes reales. Uno que tocaba el violín en la plaza, una chica haciendo arte urbano en un muro escondido, un joven extranjero vendiendo dulces para pagar su matrícula, un profesor jubilado que ahora daba clases gratis los sábados, y una voz en off. «Durante años creí que lo más importante era ser visto, ser reconocido, hasta que entendí que hay vidas enteras ocurriendo en silencio y que esas historias son las que de verdad valen la pena». Emma se quedó en silencio. Algo en su mirada se ablandó. «Está muy bien hecho», dijo finalmente. «Gracias», respondió Leo con sinceridad. Hubo una pausa larga. El viento jugaba con el cabello de Emma y hacía que los árboles al fondo crujieran suavemente. «Leo», él levantó la vista. «No te voy a mentir, todavía me duele, y no sé si algún día podré olvidarlo, pero tampoco puedo negar que verte cambiar me ha hecho cuestionar muchas cosas». Leo tragó saliva sin atreverse a interrumpir. «No sé qué va a pasar. No puedo prometerte nada, pero estoy dispuesta a comenzar de nuevo, como compañeros, como amigos, tal vez». Él asintió, sin ocultar su alivio. No pidió más. No intentó abrazarla. Solo dijo: «Gracias, eso ya significa todo para mí». Desde ese día, las cosas comenzaron a cambiar lentamente. No fue como antes, no hubo risas inmediatas ni caminatas al atardecer, pero sí pequeños gestos. Emma volvió a mandarle alguna canción. Leo le prestó un libro que sabía que le gustaría. Compartieron una conversación en medio de una clase y se rieron al recordar una escena del cortometraje original. La confianza se reconstruía, paso a paso, y aunque ambos sabían que aún había heridas abiertas, también sabían que, a veces, lo más valiente no es olvidar,
sino seguir caminando con el corazón lleno de cicatrices. El tiempo, con su ritmo silencioso, comenzó a cerrar lentamente las heridas. Las cicatrices seguían ahí, pero ya no dolían con la misma intensidad. Leo y Emma, con pasos cautelosos, comenzaron a redescubrirse, sin apuros, sin promesas, solo dejando que las cosas fluyeran, como si hubieran comprendido que algunas conexiones, si son verdaderas, encuentran la forma de sobrevivir incluso después del quiebre. Durante esas semanas, la relación entre ellos se mantuvo en un limbo amable. No eran pareja, tampoco eran simples compañeros. Había una tensión sutil en el aire cada vez que se cruzaban, como si ambos supieran que algo aún quedaba por decir. Pero ninguno se atrevía a romper la frágil paz que habían construido. Fue en una tarde lluviosa que el destino, una vez más, decidió intervenir. Leo estaba saliendo de una clase cuando recibió un mensaje urgente del profesor Santamaría, organizador del concurso audiovisual interuniversitario. Uno de los finalistas se retiró. Si puedes tener tu corto listo en 48 horas, ocuparás su lugar. Leo sintió una mezcla de euforia y nervios. No estaba seguro de poder terminarlo a tiempo. Aún le faltaban ajustes de sonido, edición fina, y una voz que cerrara el relato. Una voz femenina, serena, con presencia. Solo una persona vino a su mente. Esa misma noche, Leo tocó la puerta del estudio de edición donde sabía que Emma solía quedarse hasta tarde. Ella, al verlo, se quitó los audífonos y arqueó una ceja con curiosidad. ¿Otra confesión en formato de video?, preguntó con un dejo de sarcasmo amable. Leo sonrió. Esta vez no. Pero sí necesito tu ayuda. De verdad. Le explicó la situación con detalle, sin adornos. Le mostró el trabajo casi terminado y le pidió con humildad que prestara su voz para el cierre. Sé que no me debes nada, Emma, y no quiero ponerte en una posición incómoda, pero si decides hacerlo, te prometo que será la última vez que te pida algo. Lo juro. Emma se quedó en silencio por unos segundos. Luego miró la pantalla, escuchó los fragmentos, vio las tomas, notó el cuidado, la sensibilidad, la honestidad en cada cuadro. Está increíble, Leo, dijo finalmente con sinceridad. No por ti, por lo que cuenta, por cómo lo cuenta. Él asintió. Gracias, pero no está completo sin ti, Emma suspiró. Cerró su computadora, se acercó al micrófono del estudio y, sin más palabras, se sentó. ¿Listo?, preguntó. «Listo». La voz de Emma comenzó a llenar el estudio, suave y firme, dándole el cierre que el proyecto necesitaba. Las historias más importantes no son las que gritan, son las que nos obligan a escuchar con el corazón. Leo cerró los ojos al escucharla. No era solo una narración. Era un puente, una mano tendida en medio de las ruinas. El cortometraje fue enviado al concurso con minutos de sobra. Días después, se anunció que había sido seleccionado entre los 5 mejores a nivel nacional. Leo no lo podía creer, y aunque el reconocimiento le alegraba, sabía que el verdadero premio ya lo había recibido en ese estudio de edición. Emma, por su parte, no dijo mucho al respecto. Solo le envió un mensaje la noche del anuncio. Lo mereces. No por mí, por ti, por haber elegido otro camino. La ceremonia de premiación se celebró en un teatro pequeño, lleno de estudiantes, profesores y profesionales del mundo audiovisual. Leo asistió sin expectativas. Solo deseaba ver el trabajo proyectado en pantalla grande, tal como lo soñó. Cuando su nombre fue anunciado como el ganador del primer lugar, se quedó paralizado. Los aplausos lo sacaron de su asombro. Caminó al escenario con el corazón latiendo. Como tambor, tomó el micrófono y dijo: «Este trabajo no es solo mío. Es de todas las personas que tienen algo que decir y no encuentran espacio. Es de aquellos que se caen y aún así se levantan. Y es
sobre todo, gracias a alguien que me enseñó que lo más valioso que puedes ofrecer no es tu talento, sino tu verdad. Gracias, Emma. En el fondo del teatro, ella lo escuchaba con los ojos húmedos, oculta entre la multitud. No se esperaba esa mención, no buscaba reconocimiento, pero sus palabras la atravesaron como un abrazo que no necesita contacto. Después del evento, Leo salió a la calle bajo la brisa suave de la noche. Caminaba sin rumbo fijo hasta que la vio. Emma lo esperaba sentada en una banca del parque frente al teatro. Él se acercó sin hablar, se sentó a su lado. Por unos minutos solo se escuchaba el viento. «No pensé que vendrías», dijo él. «Yo tampoco», respondió ella. «Gracias por lo que hiciste, por prestarme tu voz, por creer en el proyecto». Emma lo miró de reojo. «No creí solo en el proyecto, Leo». Él giró hacia ella sorprendido. «Creí en que sí podías cambiar. Y creo que ya no eres el mismo que conocí en esa sala de apuestas disfrazada de fiesta». Leo sintió un nudo en la garganta. «Y aún así no espero nada, Emma. No estoy aquí para recuperarte. Solo quería agradecerte». Ella lo miró fijamente. «Y si te dijera que no tienes que hacerlo solo». El silencio se hizo denso, pero no incómodo. «¿A qué te refieres?». Emma sonrió. Una sonrisa pequeña, frágil, pero honesta. «Tal vez estoy lista para empezar a escribir una historia nueva, sin apuestas, sin máscaras, solo nosotros». Leo no respondió de inmediato, solo la miró, sintiendo que el corazón le temblaba por dentro. No era un sí definitivo, no era una declaración, era algo más valiente, una posibilidad. «Me encantaría», susurró finalmente, y así, bajo el cielo de la ciudad, sin fuegos artificiales ni promesas grandiosas, Leo y Emma volvieron a empezar, no desde cero, sino desde donde realmente importa, la verdad. El semestre terminó con una mezcla de alivio y nostalgia. Para muchos estudiantes era apenas una etapa más. Para Leo y Emma, en cambio, había sido el capítulo más intenso, confuso y transformador de sus vidas. No solo por lo que habían aprendido en clase, sino por lo que se habían enseñado el uno al otro, sin querer. Después de aquella noche en el parque, decidieron verse con más frecuencia, sin presiones. Café después de clase, caminatas sin destino, silencios que ya no dolían. Compartían sus proyectos, sus frustraciones y también sus logros. Poco a poco, el espacio entre ellos volvió a cerrarse, pero esta vez con raíces más profundas. Leo, por su parte, estaba decidido a no dar un solo paso en falso. Había comprendido que el amor no se trata de conquistar, sino de cuidar. Y Emma estaba aprendiendo a confiar otra vez, a abrirse sin miedo, a permitir que alguien se acercara sin levantar muros. Una tarde, mientras revisaban guiones en la biblioteca, Emma se detuvo y lo observó en silencio. «Has cambiado mucho», dijo. De pronto Leo levantó la vista. «¿Para bien? ¿Para mejor?», respondió ella con una leve sonrisa. «Antes eras como un actor interpretando su propio papel. Ahora pareces real». Leo se rió, bajando la mirada. «Tú tuviste mucho que ver con eso». «Tal vez, pero el mérito es tuyo. Ese momento, aunque pequeño, fue un paso enorme. Aquel verano decidieron quedarse en la ciudad. Emma consiguió una pasantía en una productora de documentales sociales. Leo, por su parte, fue invitado a dar un taller para estudiantes de primer año sobre narrativas audiovisuales. Lo aceptó sin pensarlo. «¿Tú dando clases?», bromeó Emma cuando él le contó. «El mundo se está volviendo loco». «Lo sé», respondió él riendo, «pero creo que por fin tengo algo que vale la pena compartir». Y lo tenía. Durante las sesiones del taller, Leo se enfocó
en lo que había aprendido a la fuerza, que una buena historia nace de la honestidad. Les hablaba a los alumnos como si fueran colegas, no discípulos. Los escuchaba, los animaba, y por primera vez en su vida se sintió verdaderamente útil. Emma, mientras tanto, se enfrentaba a la realidad del mundo profesional. No era fácil. Largas jornadas, poco reconocimiento y una competencia feroz. Pero cada vez que sentía que no podía más, pensaba en lo lejos que había llegado, en la chica insegura que llegó sola al campus y en la mujer decidida en la que se estaba convirtiendo. Una noche, después de semanas de agendas apretadas, volvieron a reunirse en el parque frente al campus, el mismo donde todo había comenzado a cambiar. ¿Te acuerdas de la primera vez que nos sentamos aquí?, preguntó Emma. Claro, respondió Leo. Fue después del corto, justo cuando me diste una oportunidad para empezar de nuevo. No fue solo una oportunidad, Leo, corrigió ella. Fue una elección. Elegí creer en ti, aún con miedo. Leo se quedó en silencio. Tomó su mano con suavidad. Y yo elegí no. Fallarte. Emma lo miró. ¿Y ahora qué eliges? Leo sonrió. Elegirte a ti, cada día, con tus dudas, tus sueños, tu manera de mirar el mundo. No quiero otra historia, solo la nuestra. Emma sintió que las palabras le temblaban en el pecho. Ya no necesitaba más pruebas. Lo que estaban construyendo era real. Yo también te elijo, Leo, sin condiciones, sin miedo. Y entonces, como si el universo les hubiera reservado ese momento desde el principio, se abrazaron, no con desesperación, sino con esa calma que solo llega cuando uno encuentra su lugar. A partir de ese momento, su vínculo se volvió más fuerte, más maduro. No perfecto, porque nada verdadero lo es, pero auténtico. Comenzaron a trabajar juntos en proyectos, a recibir pequeñas oportunidades en el mundo audiovisual, a soñar con construir algo propio. Una pequeña productora, tal vez. Un canal de historias humanas, algo que mezclara sus pasiones, sus talentos y su visión compartida de la vida. Y cada paso que daban, por pequeño que fuera, lo hacían como un equipo que, contra todo pronóstico, había nacido de una mentira, pero había florecido en verdad. Un año después del día en que Leo y Emma se conocieron, la universidad había cambiado. Pero ellos también. Mucho más de lo que cualquiera habría imaginado. El campus ya no era solo un lugar de clases y exámenes. Era escenario de memorias compartidas, de aprendizajes que no estaban en los libros. De tardes de café, discusiones acaloradas sobre guiones, grabaciones fallidas, abrazos inesperados, silencios cómodos y miradas que lo decían todo sin necesidad de una sola palabra. Ambos estaban en su último año. Sus nombres ya no eran desconocidos en la facultad. Emma era reconocida por su trabajo preciso, visualmente elegante y por su firmeza a la hora de defender sus ideas. Leo, por su parte, había dejado atrás el aura de chico popular para convertirse en un narrador respetado, alguien que hablaba con el corazón y escuchaba con atención. Juntos, se habían convertido en una dupla creativa potente. Esa unión llamó la atención de una ONG internacional que organizaba un concurso para jóvenes cineastas. El reto, crear una pieza audiovisual que mostrara una historia de transformación real, auténtica, humana. «Tenemos que hacerlo», dijo Emma, emocionada mientras leía las bases del concurso. «Lo sé», respondió Leo, ya visualizando planos en su mente, «pero esta vez no quiero que contemos la historia de otros». Emma lo miró, confundida. «Entonces, quiero que contemos la nuestra». Emma se quedó en silencio. El aire entre ellos se volvió denso. Ella sabía lo que eso implicaba. Sacar a la luz lo que habían vivido, la apuesta, la traición, la caída y la reconstrucción.
Leo, eso es muy personal, lo sé, pero también es real. Y creo que hay muchas personas allá afuera que necesitan saber que se puede empezar mal y aún así terminar bien. Que a veces el error más grande es el inicio de algo verdadero. Emma respiró hondo. Pensó en todo lo que habían atravesado, en lo que sintió cuando descubrió la verdad, en el miedo que casi la hizo huir, y en cómo, a pesar de todo, estaban ahí, juntos, más fuertes, de acuerdo, dijo finalmente, pero si vamos a hacerlo, lo haremos bien, sin esconder nada. Leo asintió sin dudar, con absoluta honestidad. El proceso fue emocionalmente agotador. Revisaron mensajes antiguos, imágenes del primer proyecto, clips que nunca habían usado. Reescribieron guiones, grabaron entrevistas. Entre ellos se hicieron preguntas difíciles y se enfrentaron a recuerdos que todavía dolían. ¿Qué sentiste cuando descubriste la apuesta? Le preguntó Leo, cámara en mano. Que todo el mundo se me venía abajo, respondió Emma sin titubear. Que una parte de mí había sido utilizada, pero también sentí que algo dentro de ti no era parte de ese juego. Por eso me dolió tanto. ¿Y por qué decidiste perdonarme? Porque tu arrepentimiento no fue teatral, fue silencioso, consistente. Porque en vez de pedirme otra oportunidad, la construiste, paso a paso, sin exigencias. Y porque aprendí que las personas cambian cuando tienen razones reales para hacerlo. Leo tragó saliva, apagó la cámara y se acercó para abrazarla, en silencio. El cortometraje, titulado Lo que nunca fue un juego, fue enviado al concurso 2 días antes del cierre. La sinopsis era clara: 2 jóvenes, una mentira, y la decisión de no rendirse cuando lo fácil es huir. Un mes después, fueron notificados. Habían sido seleccionados como finalistas. El evento se celebraría en otra ciudad, en un auditorio donde se presentarían las 10 mejores piezas de más de 20 países. Emma y Leo viajaron juntos, nerviosos, expectantes, pero también en paz. Sabían que, ganaran o no, ya habían logrado lo más difícil: sanar una historia que comenzó con una herida. La noche de la proyección, el auditorio se llenó. Cuando su cortometraje fue anunciado, las luces se apagaron. En la pantalla, sus voces comenzaron a entrelazarse. Yo aposté sin saber lo que podía perder, y yo creí sin imaginar lo que dolía despertar. Fuimos error, herida y silencio, pero también verdad, lucha y reencuentro. Esta historia no es perfecta, pero es nuestra, y no cambiaríamos una sola palabra. El público quedó en silencio por unos segundos al terminar. Luego, una ovación se desató. Sincera, profunda, inesperada. Leo tomó la mano de Emma sin decir nada. Ella lo miró con los ojos húmedos. Sabían lo que ese aplauso significaba, no por el premio, que aún no sabían si ganarían, sino porque por fin su historia tenía un cierre y un nuevo comienzo. No ganaron el primer lugar, pero fueron invitados por varios medios a contar su historia. Les ofrecieron participar en paneles, entrevistas, podcasts, no porque fueran celebridades, sino porque lo que contaban era real. Y eso, en un mundo de apariencias, vale más que cualquier trofeo. De regreso a casa, mientras el tren recorría paisajes tranquilos por la ventana, Emma apoyó su cabeza en el hombro de Leo. «¿Sabes?», murmuró. «A veces me pregunto qué hubiera pasado si no te hubiera dado esa segunda oportunidad». Leo sonrió, mirando el reflejo de ambos en el vidrio. «Yo prefiero pensar en todo lo que pasó porque sí me la diste». Y en ese instante, ambos supieron que, sin importar lo que viniera, lo importante ya lo tenían. Una historia que nació mal, pero que se convirtió en lo más verdadero que habían vivido.
Volver a la rutina después del viaje no fue fácil. El ritmo de la universidad, los proyectos, los compromisos, las nuevas oportunidades, todo parecía moverse más rápido, como si el mundo exigiera avanzar sin detenerse a respirar. Emma y Leo lo sabían. Por eso decidieron hacer una pausa, no una pausa entre ellos, sino un pacto, priorizarse, cuidarse, acompañarse, sin dejar que el vértigo de la vida les robara lo que habían construido con tanto esfuerzo. Las semanas siguientes fueron un equilibrio delicado entre responsabilidades y amor. Emma comenzó a colaborar con una revista digital de cine independiente, escribiendo reseñas y análisis de cortometrajes internacionales. Leo, por su parte, recibió una beca para desarrollar un guión propio, inspirado en historias reales de redención. Una noche, mientras caminaban por las calles tranquilas cerca del campus, Leo se detuvo frente a una vieja librería. Las luces cálidas del escaparate iluminaban su rostro con suavidad. ¿Recuerdas la primera vez que pasamos por aquí?, preguntó él. Emma sonrió, con una mezcla de nostalgia y ternura. Claro, intentaste impresionarme con tu conocimiento, sobre autores que en realidad nunca habías leído. ¡Hey!, protestó Leo fingiendo indignación. Leí las contraportadas. Eso cuenta como medio punto. Ambos rieron. ¿Y sabes qué es lo más loco?, continuó él. Que aquella noche, fingiendo que entendía a Cortázar o a Rulfo, ya sabía que me habías cambiado la vida. Solo que todavía no lo aceptaba. Emma lo miró en silencio. Luego se acercó y apoyó su frente en el pecho de él. Y yo quería creerte, pero tenía tanto miedo de que fueras como los demás. ¿Y ahora? Ahora sé que fuiste diferente, no porque no fallaste, sino porque decidiste reparar lo que rompiste. Eso es lo que realmente te hace distinto. Leo la abrazó con fuerza. En ese gesto había tantas palabras no dichas, tantos perdones ya otorgados, tantos gracias silenciosos. Esa misma semana, Emma recibió una noticia inesperada. Había sido seleccionada para un programa de prácticas en una productora audiovisual en Barcelona. Un sueño profesional, 3 meses, todo pago. Era la oportunidad de su vida, pero también significaba alejarse de Leo. Cuando se lo contó, en su voz había emoción y temor. No sabía cómo él lo recibiría. Leo escuchó atentamente. No interrumpió, solo tomó su mano con calma. Tienes que ir, Emma. ¿Estás seguro? Más que nunca. No luchamos tanto por ser nosotros, para que ahora tengas que elegir entre tu carrera y esto. Lo que estamos construyendo es fuerte. Si después de todo lo que pasamos seguimos aquí, 3 meses no van a romperlo. Emma lo abrazó con lágrimas en los ojos. Prométeme que nos vamos a seguir eligiendo cada día, respondió Leo. Aunque estemos a miles de kilómetros. El día de su partida fue sencillo, sin dramatismo. En el aeropuerto se abrazaron con fuerza. No dijeron muchas palabras. Solo se miraron con esa complicidad que ya no necesitaba explicaciones. Emma abordó el avión con el corazón dividido, pero firme. Leo regresó a casa con el pecho lleno de orgullo. Y durante los 3 meses siguientes, vivieron una relación a distancia que los acercó aún más. Llamadas nocturnas, videollamadas improvisadas, mensajes largos llenos de detalles. Compartían desde lo cotidiano hasta los miedos más profundos. Hoy filmamos en un mercado antiguo. Pensé en ti todo el tiempo. Vi una escena en una película que me recordó a lo que vivimos. Te la mando. Me encantaría hacer algo parecido contigo. A veces no era necesario decir te extraño. Bastaba con un simple ¿cómo amaneciste? O soñé contigo. Cuando Emma regresó, todo se sintió distinto. No porque el amor se hubiera debilitado, sino porque había madurado.
Ya no eran dos jóvenes que se descubrieron entre apuestas y malentendidos. Ahora eran dos adultos jóvenes que se habían elegido en la distancia, que habían apostado por un vínculo verdadero, sin juegos. Leo la recibió en el aeropuerto con una cámara colgada al cuello y un cartel hecho a mano que decía: «Esta vez no te dejo ir». Emma se rió al verlo, corrió hacia él y lo abrazó como si todo el mundo desapareciera a su alrededor. «¿Sabes que no hacía falta nada de esto?» «Sí», respondió Leo. «Pero me gusta exagerar. Cuando se trata de ti». Esa misma noche, sentados en la azotea del edificio donde Emma vivía, hablaron de lo que venía. «¿Y ahora qué?», preguntó ella recostada sobre su pecho. «Ahora hacemos planes, pero sin olvidarnos de vivir». «¿Qué clase de planes?». Leo sacó de su bolsillo un cuaderno pequeño, viejo, con tapas de cuero. Lo abrió y le mostró varias ideas escritas a mano. Cortometraje basado en testimonios reales. Viajar por Latinoamérica grabando historias de comunidades invisibles. Crear una productora independiente con Emma. Pedirle que se quede, pero no obligarla. Emma sonrió al leer. «¿Y esta última?», señaló. Leo la miró. «Serio. Porque si decides irte algún día, quiero que lo hagas sabiendo que este es tu hogar, no tu jaula». Ella lo abrazó con más fuerza. «Nunca voy a querer irme. De ti». Y en ese momento, en ese abrazo sin promesas vacías, entendieron que habían llegado a un lugar al que muy pocos llegan. El amor después del caos, la calma después de la tormenta, la elección después del error. Pasaron 2 años desde aquel primer encuentro en la biblioteca, 2 años desde la apuesta, desde la caída, desde el reencuentro, desde que Leo y Emma comenzaron a caminar el uno hacia el otro, hasta encontrarse de verdad. Y en ese tiempo, sus caminos no solo se cruzaron, se entrelazaron. Hoy, en una pequeña sala de cine del campus, una fila de butacas está llena de alumnos, profesores y amigos. Todos esperan el estreno del primer mediometraje de la productora independiente que Leo y Emma fundaron juntos. La última farsa. Una ficción basada, muy libremente, en hechos reales. Emma está en la cabina de control, ajustando los niveles de audio. Leo espera cerca de la puerta, saludando a cada persona que entra, nervioso como si fuera la primera vez que mostrara algo suyo. Cuando las luces bajan y la proyección comienza, el silencio se vuelve absoluto. En la pantalla, 2 personajes, uno arrogante, una chica distante, comienzan una historia conocida pero contada desde otra mirada, desde la vulnerabilidad, desde el dolor. Y finalmente, desde la redención. Cuando la película termina, hay unos segundos de silencio, y luego los aplausos. Emma y Leo se miran desde lados opuestos de la sala. No se dicen nada, solo sonríen. Ambos saben que este momento no es el final de un proyecto, es la prueba de que todo lo que vivieron, lo bueno, lo malo, lo vergonzoso y lo bello, valió la pena. Días después, en una tarde tranquila, regresan al lugar donde todo comenzó, la biblioteca. Caminar por esos pasillos, ahora como adultos, les provoca una mezcla de risa y nostalgia. Emma señala la mesa donde Leo fingió leer un libro que no entendía. ¿Recuerdas que intentaste impresionarme con una frase de Borges y la dijiste al revés? Yo solo quería que me miraras, responde Leo. Aunque fuera por lástima, Emma suelta una carcajada. Y vaya que lo lograste. Aunque no por las razones correctas, se sientan en la misma mesa de entonces, uno frente al otro. Leo saca una pequeña caja del bolsillo, la pone sobre la mesa sin decir nada. Emma la mira sorprendida. ¿Qué es esto? Leo no se arrodilla, no hace un gran discurso, solo la mira con los ojos llenos de certeza.
No es una propuesta, no aún, es solo una promesa de que pase lo que pase, te voy a seguir eligiendo. Siempre Emma abre la caja. Dentro hay un anillo sencillo, sin diamantes. Solo una inscripción en el interior que dice, no fue un juego. Ella lo observa, en silencio. Y si te dijera que yo también tengo una promesa para ti, te escucho, que nunca más te voy a ver como el chico de la apuesta, sino como el hombre que tuvo el valor de romper sus propios moldes, por amor. Leo siente que se le humedecen los ojos. Emma le toma la mano con firmeza, y así, en ese rincón lleno de libros, de memorias y de segundos chances, sellan algo más fuerte que cualquier anillo. Un compromiso sin apuros, sin presión, pero con todo el corazón. Con el paso de los años, Emma y Leo seguirán contando historias. De muchos otros, de ellos, de los que nunca tienen voz. Fundarán talleres, formarán a jóvenes y levantarán una casa con una pequeña sala de edición frente al ventanal. Una casa llena de luz, de risas, de errores asumidos y de elecciones valientes. Y aunque el mundo cambie, aunque la vida los desafíe, hay algo que siempre permanecerá, una historia que comenzó como una mentira y terminó siendo lo más verdadero de sus vidas. Hay historias que no se olvidan. Si esta te tocó el alma, suscríbete al canal y comparte con quien aún cree que el amor puede sanar cualquier herida. Y si te quedaste con ganas de más, el próximo video es para ti.